Amados hermanos, vamos a abrir las Escrituras, vamos a buscar en nuestras Biblias Isaías capítulo 53. Voy a leer desde el versículo 1 en adelante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no escatimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y subió nuestros dolores y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo al justo, a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Estamos en una semana donde muchas personas, en el contexto religioso, recuerdan la muerte de Jesucristo. Ciertamente nosotros por la tradición hemos aprendido que en esta semana no debemos comer, no debemos disfrutar de algunos deleites. Algunos aún se apartan de la sexualidad en el matrimonio. Sin embargo, uno puede cumplir muchos de estos requisitos. Uno puede decir y hablar de Dios. Lo puede hacer con un corazón sincero. Sin embargo, posiblemente lo único que están viviendo es una vana fe. Una fe sin el Espíritu de Dios. Hace unos días atrás escuché una ilustración que me llamó mucho la atención, de un bombero que había llegado a una institución para enseñar qué debíamos hacer cuando sucede un sismo. Y él estaba diciendo que debemos guardar la calma, tener atención, memorizarnos las señales, saber por dónde entrar, por dónde poder salir en orden, con calma, para guardar nuestra vida. Lo paradójico de la historia es que justo en el momento que él estaba dando la instrucción, empezó a haber temblor. Un temblor tan fuerte que él entró en pánico y huyó despavorido, dando gritos y alaridos.
Claro, esto es cómico para nosotros. Pero mis hermanos, yo les voy a hacer un contexto. El pueblo judío creció con la palabra de Dios. Ellos hablaban de Dios. Ellos a sus niños les enseñaban de Dios. Y todos pensaban ser por su confesión cristianos. Sin embargo, en los momentos cruciales y más importantes, salían como esta persona huyendo, despavoridos, angustiados. ¿Qué harías tú si la noticia que te van a dar es en una semana vas a morir? ¿O qué harías tú si te dicen que el ser que amas, tu padre, tu madre o tu hermano, va a morir? Posiblemente el desespero entre en tu corazón, el desasosiego. Es muy particular que tantas profecías hay en el Antiguo Testamento que hablaban de Jesús, tal como la que Isaías nos acaba de ilustrar en el capítulo 53. Pero los judíos, cuando el Señor Jesús se paró en su frente, cuando Él estuvo delante de ellos, no le pudieron reconocer. A nosotros nos parece hasta cómico cómo después de haber hecho tantos milagros y tantas cosas, no le podían ver, no le podían oír. Y es tal vez como a muchos les pasa hoy. Están aquí y están ocupando un puesto. Piensan que agradan a Dios por eso, pero no ven ni escuchan. Y Dios quiera que nosotros estemos viéndole y escuchándole. El propósito de las parábolas nos indican que el hombre no ve, no oye, ni puede venir a Cristo. En los tiempos de Jesús no pudieron ellos verle ni reconocerle. A veces nosotros pensamos, ay, cuánto quisiéramos haber estado en ese tiempo, haberle dado la mano, haber comido con Él. Pero mis hermanos, ciertamente, posiblemente nosotros no lo hubiésemos tampoco visto, ni lo hubiésemos podido oír, y hubiésemos seguido con nuestra vida común y corriente. Y es así, mis hermanos, que muchos nos levantaremos al terminar este culto de acción de gracias y volveremos a nuestra vida preocupados de la crianza de nuestros hijos, de nuestros matrimonios, de nuestros trabajos, sin ni siquiera considerar el temor a Dios por nuestros pecados. Mateo capítulo 13, versículo 10 en adelante dice: Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿Por qué hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: De oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no le oyeron. Amada iglesia, y entendiendo que en la iglesia hay salvos y no salvos, ¿le has visto a Cristo? ¿Le has oído? ¿Consideras que ha sanado tu corazón? ¿O simplemente te estás uniendo a un tiempo de un rito religioso, pensando que te tienes que guardar el Jueves Santo, el Viernes Santo, el sábado y el domingo? Porque si es así, tu fe no está en Cristo. Muchos profesan ser cristianos y no lo son. Solo son religiosos,
como en el tiempo de los judíos. Muchos solo se dan golpes de pecho, pesadamente oyen. Sin embargo, no le ven, no le oyen y no han sido sanados y por tanto sus pecados no le han sido perdonados. El profeta Isaías retóricamente comienza y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ese es el título de mi predicación. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Si esta pregunta tú te la puedes hacer, mi hermano, mi hermana, oyente que estás aquí, niño, niña que tú me escuchas, ¿has visto a Jesús? Todos los hombres que estuvieron frente a sus ojos, no fueron ni uno, ni dos, ni tres, fueron muchos en Jerusalén, en Galilea, en Nazaret. Con sus ojos humanos no percibieron que era el Hijo o el unigénito Hijo de Dios. No escucharon su llamado, no escucharon su voz. Y es lamentable, porque ¿de qué le sirve al hombre ganar esta vida y perder su alma? ¿De qué sirve si tú no te inquietas por tus pecados? Humanamente, nadie puede ir a Cristo. No se pueden ver con estos ojos naturales, no se pueden oír con estos oídos. Y por tanto no se puede ser sanado. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No es lo importante tu confesión, no es lo importante tus acciones, porque tú puedes ser una persona moralista, puedes ser una persona religiosa, puedes ser una persona aprobada por otras personas, y tú al mirarte al espejo te puedes aprobar. La pregunta es: ¿Jesús te aprobó? ¿Le ves? Juan capítulo 1 versículo 10 dice: en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. Cuánta tristeza hay en estas verdades bíblicas, porque nosotros a veces vivimos como si Dios existiera, y eso es un pensamiento gnóstico. Vive como si Dios existiera. No, vive porque Dios existe, porque Él te ve, porque Él sabe quién eres. Pero todo esto que está sucediendo y que el profeta Isaías anunció 800 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, es parte de una profecía. Mateo 21, 42, el mismo Señor Jesús le dice a los propios fariseos: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores han venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Ellos estaban advertidos. Salmo 118, versículo 22, es la referencia de este versículo. Habían profecías que ellos podían decir quién era el que estaba parado frente a ellos, pero lamentablemente nadie se preocupó, nadie se inquietó. Cuando nosotros volvemos ahora a nuestro versículo, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Tenemos que reconocer que la salvación le pertenece a nuestro Dios, porque con estos ojos y estos oídos no vemos ni escuchamos su voz, ni le conocemos a Él. Solo podremos vivir esforzadamente una religión, una vida moral, pero eso no te hace salvo. Es lo que está diciendo nuestro Salmo. Isaías 53. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién? ¿Puedes verle?
La misma Escritura dice que no hay atractivo, aunque Él nos atrae. No le deseamos, aunque Él nos desea. Y efectivamente nos llamará. Nos escondemos, sin embargo Él nos encontrará. Le menospreciamos, sin embargo Él nos hará poner en nuestro ser el deseo para que Él sea la perla de gran precio. Nosotros le conmiseramos, pero por el poder del Espíritu Santo, por su palabra, sabemos que tomó nuestro lugar. Hoy muchos se llenan de ver muchas películas, donde el Cristo de las películas es flagelado, es azotado, es crucificado. Y nos llenamos de, ¡ay, pobrecito! Y posiblemente nuestros ojos se llenan de lágrimas y nos entristecemos. Pero eso no es el Evangelio, mis hermanos. Porque esa es una apología al dolor. Estaba escrito que iba a ser de esa manera. El versículo 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él su rostro, menospreciado y no le escatimamos. Y eso fue lo que le pasó a sus 12 discípulos, a sus 11 discípulos que eran salvos. Y aquellos que le seguían, que se escondieron, que le negaron. Muchos señalamos a Pedro, pero todos le negaron, todos corrieron. Así como muchos de nosotros nos avergonzamos de ser cristianos, nos avergonzamos de los principios de la Biblia, nos avergonzamos de comportarnos como la Biblia nos manda, como nuestro Señor Jesús nos manda. No solamente le negamos con decir, no le conozco, sino tenemos una vida que se parece más al mundo. ¿Le has visto a Cristo? ¿Tus ojos le pueden ver? Es muy interesante que la obra de Dios se manifieste en el creyente cuando nuestros ojos espirituales, o realmente le podemos ver con estos ojos a través de las Escrituras y saber que estamos en su presencia todos los días de nuestra vida. Que cuando vamos a correr al pecado, nosotros seamos retenidos por el poder del Espíritu Santo. Cuando el pecado se manifiesta en nuestra vida, saber que nuestro Señor nos está viendo. Porque a veces más le tememos a un hermano de la iglesia, a un conocido o al pastor. Que no me vea mi padre, que no me vea mi madre. ¿Hemos visto a nuestro Dios? Hoy, si tú has visto a Cristo, sabes que estás cara a cara frente a Él. Sabes que el corazón se te compuje por tu pecado. Sabes que estás oprimido delante de Él. Y tal vez como cuando Él miró a Pedro, en medio de lo que él pecaba, amargamente llorarás. Nuestros pecados ciertamente traen una carga muy pesada. Y tal vez como el salmista, ahora que leíamos el Salmo 51, tendríamos que decir, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis rebeliones. Pero si no le has visto, posiblemente seguirás con tu vida, frescamente como si nada pasara. Si le has visto, sabes que estás en su presencia, que te ha desnudado con sus ojos, y tú al verle te llenas de vergüenza. Pero simplemente Él te amará, simplemente Él te recordará que Él ha cancelado tu deuda en la cruz del Calvario. Humanamente le despreciamos, le desechamos. Lastimeramente diremos, fue varón de dolores. Y posiblemente
2 o 3 días, Jueves Santo, Viernes Santo, sábado y domingo, esconderemos el rostro de nuestros pecados y de Él mismo. Pero mis hermanos, la palabra dice que no le estimamos, porque volveremos a los otros días comunes y corrientes a hacer lo mismo. Y esto es muy triste, porque el Evangelio, lo que Isaías dice, que nosotros tenemos que ser parte de esa obra que se manifiesta en nuestro corazón, que el poder de Dios que obra en nuestro corazón nos permita verle a Él y reconocerle. Y como muchos de los que Él llamó, decirle: tú eres el Cristo, tú eres mi Señor, tú eres Dios. El ver a Cristo nos llama a humillarnos, a sujetarnos a su palabra, a su iglesia, a la guía de su Espíritu Santo, porque estamos en su presencia todos los días de nuestra vida, no solamente hoy. Y todo aquel que ha visto a Cristo le confesará, y le confesará de corazón. Mateo 16:16. Pedro dice, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta es que el Señor echará de nosotros la ansiedad, que veremos su cuidado y podremos confiar, y podremos tener esperanza, y podernos dirigir a Él y decirle: tú eres mi socorro. Y podremos echarle nuestra carga y saber que Él nos sustentará. Y nos encomendaremos a Él todos los días de nuestra vida. Es tan hermoso como los apóstoles, los discípulos de Él, en sus peores momentos, cuando su duda venía a su corazón, cuando la angustia de la tormenta llegaba, ellos corrían a Él, a sacudirle, a decirle: Señor, sálvame, sálvanos. Y Él los salvaba, aunque le reprochaba por su poca fe. ¿Le han visto a Cristo, mis hermanos? ¿Han nacido de nuevo? ¿Sus ojos pueden ver? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Solo los que pueden verle. Si no, ¿saben? Dirán: Él no es Dios. Nuestros niños están creciendo. Cuando lleguen a la universidad les dirán: Dios no existe. La religión es el opio del pueblo. No se dejen engañar. Pero ustedes le dirán: le hemos visto y le conocemos. ¿Le han visto? Pero solo verle no es necesario, mis hermanos. Es necesario también escucharle. Porque aquellos que le han visto creen. Los mismos que le han visto pueden escuchar su voz. Es el Evangelio que cobra vida, que nuestros oídos pueden percibir y escuchar en el corazón que Él es Dios. Y apartaremos de nuestra vida los ritos, las arandelas, pensar que hay otros que ayudan o mediadores. También estaremos convencidos que la salvación no es por obras y que solo es por gracia. Los discípulos escucharon este llamamiento audiblemente, llamándolos por su nombre, y le siguieron. Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.
Y ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y lo mismo pasó con Mateo y con cada uno de los que llamó. ¿Tú has escuchado tu nombre cuando el Señor te ha llamado? ¿Has escuchado tal vez como cuando le dijo a Zaqueo: date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose en tu casa? Y Zaqueo solo le quería ver. Tenía una curiosidad humana de verle. Pero cuando escuchó su voz, él bajó. Sabemos que la obra de Dios es la que tiene que obrar para poder verle y para poder escucharle. Porque la palabra del Señor dice que todo aquel que está sin Cristo es una persona muerta. Muerta en delitos y pecados. Muerta en su religión. Los judíos adoraban sus ritos. Es como hoy en día que el domingo irán a un lugar, les darán unas palmitas, la pondrán en la casa y pensarán que Dios los está cuidando. Posiblemente eso no nos pasa a nosotros, pero nosotros pensamos que por venir hoy o por venir mañana o por venir el domingo, todo nos irá bien. Amados hermanos, la palabra del Señor del versículo 5 en Isaías 53 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y es interesante porque esta porción que yo estoy leyendo habla de nosotros, nuestras rebeliones, nuestros pecados. Y él dice: es por mi pueblo que fui herido. La palabra herido aquí posiblemente no fue bien transcrita en la Reina Valera. No fue herido, fue muerto. La traducción más correcta para esa palabra, para esa expresión es muerto. Y fue muerto literalmente por nosotros. Cristo fue profetizado desde la antigüedad. Isaías nos relata que iba a ser muerto, que el unigénito Hijo de Dios iba a entregar su vida voluntariamente. Claro, muchos se llenan de conmiseración en este pasaje y dicen: mire, fue azotado por mí y le clavaron las espinas por mí. Sí, no solamente es el dolor, y realmente eso es lo que menos interesa. Realmente la justicia de nuestro Dios es la que se lleva a cabo porque Él está tomando tu lugar, mi lugar, en esa bendita cruz. Se hizo maldición por causa de nosotros, porque la ley dice: todo alma que pecare ciertamente morirá, porque la paga del pecado es muerte. A veces pensamos que nuestros pecados son pecadillos. No, esto es una mentirita. No, es que se me pasó, es que se me olvidó. Es que Dios entiende y Dios comprende. No engañes a tu corazón. Si no le has visto y no le has oído, si no tienes temor de Dios, posiblemente no estarás con nosotros en la eternidad. Posiblemente solo has visto estos pasajes de una manera sentimental, emocional, religiosa. Esta palabra que dice nosotros nos habla y nos asegura que hay un pueblo salvado por Cristo. Una palabra repetida una y otra vez. Isaías habla a los que escuchan, al pueblo de Dios, a los que saben que se han rebelado, aquellos que saben que han pecado, aquellos que están muertos posiblemente, algunos, en sus delitos y pecados, y les dará vida. Otros que están enfermos, otros que están descarriados, otros que están apartados.
Estos hombres y mujeres que no tienen esperanza para el mundo, que posiblemente se miran al espejo y dicen, no sé cómo abandonar este pecado. Hoy pueden saber y escuchar que aunque son culpables, el poder de Dios los levanta, los restaura, los libera. Pueden ver a Cristo, pueden escuchar a Cristo. Y aunque están atrapados por su pecado, solo el poder de nuestro Dios los llama con poder y les dice, yo fui a la cruz por ti y hoy te llamo al arrepentimiento para que creas por medio de la fe. Hoy no solamente tus ojos pueden verle, le puedes escuchar. Verás lo horrendo de tu pecado, porque estás desafiando al santo, santo, santo Dios. Y lo estás desafiando a ira. Y con todo, nuestro Dios dice que solo por Cristo tu esperanza está segura en Él. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. El Dios de la vida va a saborear la muerte para darte vida y una vida abundante. Fue oprimido o exprimido, fue inclinado o humillado. Aunque su juicio fue injusto, es justo por nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados y los llevó a esta muerte. Esta verdad manifiesta toda la ira de Dios. Dios derrama su ira sobre Cristo. Tanto así que el Señor dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y entregando su espíritu exhaló. Es toda la ira de aquel Dios que no lo puede contener, toda la creación, la que manifiesta nuestra salvación. Hoy, si tú crees, tienes esperanza, porque le has visto y le has escuchado, y responderás e irás, así como lo hicieron los discípulos, y así como lo hicieron todos los hombres de Dios, y aún aquellos que antes de su cumplimiento de su encarnación escuchaban su voz. Moisés hacía su vida y en una zarza Dios lo llamó. Y Jeremías, aunque no se creía apto, Dios lo llamó y lo capacitó. Amados hermanos, no olvidemos que la salvación no es un mero acto religioso. No son 3 días de abstinencia de algo. No es el dolor por el dolor de Cristo. La salvación es por creer en Cristo Jesús como Señor, como Dios y como Salvador. Como aquel que Dios prometió que iba a ser quebrantado, que la justicia de Dios iba a ser resarcida. Lo que pasa en la cruz del Calvario, en ese madero, no es solamente un acto jurídico, es la satisfacción por las transgresiones que tú y yo hemos cometido. Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Si no le ves, no le escuchas. Y si no le escuchas, no le ves. Y no verás quién eres tú también. No verás ni dimensionarás lo horrendo de tus pecados. Porque los versículos que están aquí dicen, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos curados.
El Evangelio no solamente nos ofrece creer en Cristo, sino que tendremos una vida diferente. Una vida diferente. No seguiremos con una vida como veníamos hasta ahora. Muchos han dejado algunas actividades religiosas y ahora se suman a otras actividades religiosas. Eso no es el cristianismo. Mis hermanos, el relato del Evangelio no termina solo con creer, con decirte tus pecados son perdonados. No solamente termina en eso. Es la manifestación del poder de Dios que tú tienes que ver en tu vida, porque aquel que ve a Cristo oye su voz para salvación. Dios obra con poder para ver su propia obra prosperada, para ver el fruto de su aflicción desde que tú has creído en adelante. Veremos nosotros y experimentaremos que somos salvos, que nuestra vida ha cambiado, que el carácter de Cristo está siendo moldeado, impregnado en nosotros. Isaías 53, versículo 10, dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Todos y cada uno de los que Dios eligió antes de la fundación del mundo tienen vidas para Dios. ¿Saben cuándo comienza esta hermosa historia? En Adán. Lucas capítulo 3, el último versículo dice: Hijo de Dios. Continúa con Abel y continúa con sus hijos y con cada uno de los que quisieron ver y experimentar aquella promesa que se manifestó en Génesis 3:15. El Salvador. Hoy, mis hermanos, somos sanados por la justicia de Cristo. En la cruz se nos fue imputada su justicia. Dios está satisfecho de lo que su Hijo hizo en ella. Ya no somos enemigos, somos sus amigos. Hoy ya no estamos muertos en delitos y pecados, tenemos vida. Hoy le vemos, le oímos y manifestamos una vida en abundancia. ¿Esa es tu vida hoy? ¿O saldrás hoy a tener una vida común y corriente? Seguirás como si no pasara nada. Pensarás en tus estudios y en tu trabajo, en tu familia, en tus anhelos y en tus deseos. Porque si es así, posiblemente no le has visto ni le has oído. El Señor Jesús vendrá por segunda vez y la gente se estará casando y dándose en casamiento, trabajando, haciendo su vida normal. Sin embargo, mis hermanos, el Señor dice que hemos sido sanados. Le hemos visto, le hemos oído, y ahora que sabemos que estamos en su presencia, hay algo particular en nuestra vida. Todo ha cambiado. Por su llaga fuimos sanados. Su poder, su voluntad es prosperada todos los días. Hay una iglesia de Cristo, hay hijos de Dios que viven para Él, no solamente el domingo, no solamente un jueves santo o un viernes santo, todos los días de nuestra vida. Hoy todo aquel que cree, lo ve, lo escucha, pero verdaderamente tiene esperanza. Experimenta su amor, su gracia, su misericordia, y puede manifestar este amor, gracia y misericordia. Aún en la cruz del Calvario Él decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y sin embargo solamente estaba cumpliendo lo que la misma Biblia decía. Y orando por los transgresores, termina Isaías 53. Él fue a cumplir la voluntad de nuestro Dios, satisfacer su justicia,
para que tú y yo tengamos vida. Aquel que ve a Cristo y oye su voz para salvación, ve el poder de Dios y ve cómo hemos sido sanados verdaderamente y conformados hoy en un nuevo hombre, despojándonos o arrancándonos de un viejo hombre, un hombre pecaminoso. Y cuando digo hombre, es hombre y mujer. Pero si solamente tú tienes conocimiento y tu vida no ha cambiado, sigues siendo lo mismo, posiblemente no eres salvo. Y la Biblia es clara, dice: aquel que robaba no robe más, aquel que adulteraba no adultere más. Somos cambiados en el corazón. Los judíos tenían muy buen conocimiento, y cuando vieron a Cristo, cuando Pilato se los presentó, y si ustedes vieran Pilato no quería crucificar a Cristo, no porque fuera creyente, simplemente porque tenía temor de su posición política. Por eso lo mandó a azotar, porque él dijo: tal vez así azotado, lleno de sangre, molido, el pueblo dirá: pobrecito él. Pero el pueblo no le veía, y lo único que decía: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Tal vez es lo que tú haces con tu rebeldía, con tu falta de perdón, tu falta de amor, tu falta de piedad. Antes de creer éramos injustos, muertos en delitos y pecados. No había absolución alguna por todo lo que nosotros habíamos hecho. El veredicto era culpables. Hoy tú y yo, los que creemos en Cristo, aquellos que le hemos visto, aquellos que le hemos oído, aquellos que hemos escuchado el mensaje del Evangelio, hoy podemos decir que el Señor nos ha sanado. Y vemos una vida nueva. Trabajamos para Dios, estudiamos para Dios, somos esposos para Dios, somos hijos para Dios. Esa es una realidad. Esposa, cuando ves a tu esposo tienes que ver a Cristo. Y esposo, cuando ves a tu esposa, también tienes que ver a Cristo, porque es la imagen y semejanza que llena la tierra. Hijos, cuando ven a sus padres, ¿a quién ven? Y cuando se rebelan a ellos, ¿a quién ven? Y cuando la congregación se revela ante el pastor o ante el consistorio, ¿a quién ven? Sin embargo, hoy podemos decir que Dios nos ha reconciliado. Hoy tú y yo podemos saber que tenemos vida, y esta vida es manifiesta en el poder de Dios, como el mismo profeta manifestó en su palabra. Que todo lo que el Señor hizo, Dios mismo verá fruto de su aflicción, de su alma. Ha quedado satisfecho. ¿Hay fruto en tu vida? ¿O eres de los que tiene que salir y decir: Señor, deseo verte, deseo escucharte, porque mi carácter no ha cambiado, solo tengo conductas? Para todo aquel que cree, para todo aquel que escucha, para todo aquel que ha sido sanado, puede entender Romanos 8:37 al 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Dios es amor, mis hermanos y oyentes, pero Dios es amor en Cristo Jesús, en el único mediador entre Dios y los hombres.
Los judíos de entonces, cuando pensaban en la muerte de cruz y pensaban en que alguien había sido condenado a la muerte de cruz, ¿saben qué decían ellos? Él va a morir 1000 veces. No había cosa más horrenda, más dolorosa y más cruel que morir en la cruz del Calvario. Los evangelios que tenemos, los evangelios sinópticos, es una larga introducción para un evento del clímax de toda la historia, la cruz del Calvario. Lo que Isaías nos anunció. ¿Puedes escuchar las buenas nuevas de que Dios te amó? ¿Puedes escuchar la voz de Cristo que te dice, ven y te arrepientes de todos tus pecados y dices, ¿quién? Yo no soy digno de ir a ti. Y puedes mostrar al mundo y atestiguar el poder de Dios que te ha sanado tu corazón, que te ha sanado tu ser, y que ahora el amor, la paz, el gozo, mejor el fruto del Espíritu Santo es lo que ven. ¿O simplemente eres un hombre y una mujer religiosa? Si crees en Cristo, puedes decir, soy un hijo de Dios, soy aquel que salvó, soy aquel que desde hoy en adelante soy siervo sin condición, con diligencia y con devoción, soy un hijo de Dios. Amén. Pongámonos en pie para orar. Amado Señor y buen Dios, si te hemos visto y te hemos escuchado y hemos sido sanados, ha sido solo por tu gracia. Porque ciertamente nosotros te hemos despreciado, ciertamente te hemos rechazado por mucho tiempo en nuestra vida. Hoy te rogamos, Señor, que nos ayudes para poder vivir para ti. No solamente en tu día, sino todos los días de nuestra vida. No solamente con nuestra vida, sino con la de nuestra familia, con nuestra iglesia, Señor. Gracias te damos por toda tu paciencia, por todos estos años que has soportado y has tolerado, Señor, nuestras rebeldías, nuestras rebeliones, nuestros desafíos, Señor. Hoy estamos delante de ti, Señor, suplicantes y recordando, Señor, que tú fuiste a la cruz por nosotros. Llénanos de gratitud, Señor, en medio de este mundo caído. En medio de nuestros desánimos, levántanos, Señor. Guárdanos, Señor, de pecar contra ti. Hoy, Señor, aquí estamos recordando que hace más de 2000 años cumpliste lo que tú mismo habías prometido, Señor. Ir a la cruz. El Dios de la vida, experimentar la muerte para darnos vida. Ayúdanos, Señor, a no olvidar. Ayúdanos, Señor, a confiar en lo que tú ya comenzaste y perfeccionarás. Ayúdanos, Señor, a ser esforzados, a estar animados, a estar confiados y a vivir realmente tu palabra, vivir para ti. De no poner los ojos en este mundo, ni en sus criaturas, sino ponerlos en ti, Señor. Gracias te damos por nuestra iglesia. Gracias te damos, Señor, por nuestro pastor Ismael. Gracias te damos por esta congregación. Y rogamos, Señor, que seas tú perseverando cada día en nuestra vida, mostrándonos que tú nos llamaste a la salvación y nos sostendrás hasta que tú vengas. En el nombre de Jesucristo, tu unigénito Hijo. Amén.